Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Qué plantas introdujeron los españoles en pleno desierto en la región de Tarapacá? ¿Cómo se integraron estas especies en la cocina local? ¿Qué nos cuenta la arqueología sobre este cruce de culturas que se dio durante la colonia? Un grupo de profesionales está trabajando en la zona para indagar en los sabores y saberes andinos en la época colonial. Para contarnos esta fascinante historia nos acompaña Alejandra Vidal, arqueóloga, doctora en Ciencias Biológicas y académica de la Universidad Católica. Bienvenida Alejandra, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Estoy encantada de este tema que vamos a hablar hoy, así que gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy encantada de estar con ustedes y poder conversar sobre estos temas. Alejandra, nos llamó mucho la atención unos videos y material que hemos estado viendo en la cuenta de ustedes, Tarapacá-Colonial, junto con el equipo del museo, porque combina diferentes disciplinas, que es arqueología, es biología, es botánica, y nos lleva a un periodo que a veces lo resumimos mucho, que es la época en que se empiezan a contactar los dos mundos, ¿no? Tras la llegada de los españoles a América. Entonces, tú eres arqueóloga, pero ¿cómo llegas a vincularte con esta investigación más específica que tiene que ver con plantas, alimentos y también cómo se movían en estos dos mundos por esa época? Ya, mira, esto parte de inquietudes bastante personales. Y es una historia que a mí me gusta contar porque me remite a mi época de estudiante de arqueología en la Universidad de Chile. Y recuerdo haber leído un texto en aquellas épocas que hablaba acerca de las plantas que habían salido de América y habían llegado a Europa, y cómo este mundo nuevo de plantas, de colores, de sabores que se habían empezado a introducir en la mesa europea, les habían abierto los sentidos a estos europeos del siglo XVI, siglo XVII. Y a mí ese texto, que debo decir que no recuerdo su autor, me sorprendió mucho porque me transportó en esos momentos a entender que las plantas y los alimentos no eran cuestiones inertes, sino que efectivamente podían generar cambios sociales e inclusive políticos a nivel de las sociedades humanas. Y eso me sorprendió muchísimo y quedó ahí, quedó en mi memoria, quedó un poquito como estancado, pensando, bueno, me encantaría poder estudiar esa relación entre las personas y las plantas. Y de a poco me fui interesando en el mundo de las plantas como estudiante de arqueología y luego ya como investigadora, y me especialicé en el mundo de lo que se denomina como arqueobotánica, que es el estudio de las plantas que encontramos en sitios arqueológicos y que nos permiten conocer lo que te comentaba. Cómo la gente, qué comían las personas, cómo las preparaban. También algunas personas que estudian arqueobotánica estudian también las relaciones ambientales, etc. Pero a mí particularmente me interesó este mundo de las plantas. Entonces esa fue una primera entrada. Y una segunda cuestión que siempre me ha llamado la atención, y que esto puede resultar un poquito loco, pero para que la gente vea que las ideas de hacer investigación no son descabelladas, no surgen así como de iluminaciones divinas, sino que a mí siempre me ha encantado la idea de qué pasaría si nosotros en el futuro nos encontráramos con otros mundos, con estos mundos extraterrestres. Y entonces ahí me pongo a pensar, ¿qué es lo más cercano que tenemos? Lo más cercano es sin duda cuando nosotros los seres humanos nos relacionamos con otras especies, ¿verdad? Pero hubo un encuentro muy particular, que fue el encuentro entre el mundo hispano-europeo y el mundo indígena de los grupos originarios, en realidad, de América. Y ese encuentro es literalmente un encuentro, y acá no quiero ofender a nadie, pero es un encuentro entre mundos extraterrestres. Gente que se ve distinta, que habla idiomas distintos, que piensan diferente. Y entonces ahí yo me dije, bueno, me parece sumamente interesante estudiar ese encuentro a partir de las plantas, que es algo que, de las plantas y de las comidas y de los alimentos, que es algo que compartimos todos.
porque todos tenemos que comer, todos tenemos que alimentarnos, todos disfrutamos de alguna u otra forma con los sabores y los olores. Y desde ahí entonces surge esta investigación, como decir, bueno, estudiemos qué pasó cuando los europeos llegan a América y ahora ellos traen nuevas plantas, nuevos sabores, nuevos olores. Y no verlo solamente desde la otra lógica, que era la más habitual, que era qué fue lo que salió desde América hacia Europa. Y así comenzó, por intereses personales, pero también pensando en estas otras problemáticas, ¿no? Sí, a veces pensamos los hechos, la historia muy en blanco y negro y siempre ha existido esta mistura de culturas antes también de que vinieran los españoles acá a América. Vámonos a la investigación en sí. ¿En qué zona están trabajando? ¿Sobre qué materiales investigas tú? Así siempre nos gusta saber esto más Indiana Jones, así como Pues excavaciones. ¿Cómo se puede rastrear algo tan sutil como una planta en material arqueológico? Me llama mucho la atención. Ya, primero comentarte que, como tú bien indicabas, esta es una investigación que es interdisciplinaria y que se desarrolla en Tarapacá. Nosotros somos un grupo de investigación que hemos venido trabajando en Tarapacá los últimos 20 años. Este grupo en sus inicios lo lideraba Mauricio Uribe, que también es coinvestigador de este proyecto, y luego nos fuimos integrando distintas generaciones, por lo tanto tenemos también un arraigo al territorio muy importante. Y tiene líneas de investigación que son la arqueológica, ya propiamente tal, que es básicamente nosotros vamos a sitios arqueológicos que conocemos, que sabemos que tienen una datación entre el siglo XVI al siglo XIX, inicios del XIX, excavamos estos lugares esperando recuperar restos de plantas que hayan estado, que hayan quedado sepultadas o en distintos contextos dentro de estos sitios arqueológicos. Entonces, a diferencia de otros lugares, nosotros literalmente encontramos las semillas, las cáscaras, los cuescos, los tallos, las mazorcas de maíces, los granos de trigo, etcétera. Todo va quedando muy, muy bien preservado. Entonces, una excavación arqueológica implica excavar sistemáticamente, de manera muy controlada, un lugar, y todo lo que se va sacando se va pasando por un arnero, y ahí van quedando estos restos vegetales que están muy bien conservados gracias a la sequía del desierto. Y no solamente quedan los restos vegetales, también quedan restos animales, podemos recuperar una serie de elementos que en otros contextos del mundo se perderían porque se pudren o se humedecen y finalmente desaparecen. Entonces, nuestra línea arqueológica vela primero por reconocer estos, como le decimos en un lenguaje más técnico, los macro restos botánicos. Y luego tenemos otras líneas de investigación que van a la par de la arqueológica, que sin duda son fundamentales, dado que estamos estudiando un periodo de carácter histórico, como es el periodo colonial. Entonces se suma la línea de la etnohistoria, ¿ya? La etnohistoria básicamente estudia archivos que están depositados en distintos lugares de América y también de Europa, y esto lo está liderando Paulo Lanas, nuestro coinvestigador, que es nuestro etnohistoriador, y que en el fondo está revisando archivos coloniales para reconocer qué se dice de esos archivos de las plantas que empiezan a ingresar a América. Y no solamente de las plantas, sino también quiénes las traen y por qué las traen, ¿ya? Pensando en, bueno, no se traía cualquier planta a América. Hay ahí toda una lógica que es muy interesante de cómo los europeos intentan reproducir los paisajes generalmente mediterráneos acá en América. Entonces introducen plantas ornamentales, flores, y eso mismo creemos que se pudo haber estado produciendo en un lugar tan desértico como es Atacama. No necesariamente con plantas que se van a reproducir en el Mediterráneo, pero sí, por ejemplo, con palmeras. Ya todo el mundo está de las palmas, que evidentemente es también una tradición que los españoles de alguna manera heredan de la conquista que ellos tuvieron por parte del mundo árabe, ¿se entiende? Y tienen un imaginario sobre el desierto que lo tratan de reproducir en este otro desierto tan lejos de Europa. Palmas, pero también por eso flores. Traen palmas. Yo creo que en gran parte hay muchas palmas que están introducidas por eso, porque hay un imaginario de cómo debe ser el oasis, el desierto. Traen flores. El oasis de Pica, en la primera región. Es maravilloso. Maravilloso. Es fantástico, ¿verdad? Lleno de frutales, de mangos, de dátiles, claro, etcétera. Pero ¿cuándo se cítricos, el famoso limón de Pica, ¿no? Pero
cuándo se introdujeron esas plantas ahí y por qué y por quiénes y cómo finalmente las distintas poblaciones empiezan a incorporarlas a su culinaria, a su imaginario, a su narrativa, a sus historias. Y eso creemos que se produce muy tempranamente. Bueno, es parte de la investigación. Entonces la línea de historia también evalúa aquello. Y por supuesto tenemos a una línea botánica que está liderada por María Fernanda Pérez, quien también aporta en el reconocimiento de las plantas introducidas que todavía se encuentran en la actualidad. Hemos hecho campañas revisando la quebrada de Tarapacá, la quebrada de Camiña, y viendo, bueno, de todas estas plantas que vemos, cuáles no son nativas de la zona. Y finalmente también una línea de antropología que está liderada por Francisca Urrutia, antropóloga que además vive en la zona hace muchos años y por lo tanto tiene un conocimiento profundo de las sociedades actuales de Tarapacá, que va también preguntando, bueno, ¿qué es lo nativo? Porque lo nativo, lo originario, lo introducido son categorías culturales. Nosotros los botánicos lo pueden ver de una manera, pero lo que para mí es introducido, es nativo, es total, cambia completamente. Entonces esas son nuestras 4 líneas. Y para hacerlo, o para decirlo un poquito más en sencillo, lo que queremos ver es cuáles fueron las plantas que se introdujeron a América y específicamente a Tarapacá durante el periodo colonial y cómo esas plantas se fueron introduciendo o no en distintos aspectos de las vidas cotidianas de las personas. Por supuesto la culinaria, pero también podemos averiguar sobre los aspectos medicinales, sobre las historias, sobre la narrativa, sobre la mítica y también sobre los paisajes y la ornamentación. Por ejemplo, ¿de dónde salieron todas las flores que están en Pica? Las bugambilias, los hibiscos, cómo se van transformando los paisajes. Entonces, en eso estamos, de eso se trata nuestro proyecto en términos generales. Ahora vamos a cómo pueden rastrear eso que yo decía es tan delicado como una planta y además rastrearlo por los siglos para atrás. Los siglos. Los arqueólogos lo que hacemos es primero lograr hallar estos restos. Y una vez que los hallamos, empezamos a tratar de identificarlos, porque por supuesto uno no encuentra la planta completa, uno encuentra pedacitos de las plantas. Entonces uno tiene que agarrar este pedacito, que por ejemplo puede ser un pedazo de semilla, un pedazo de tallo, y uno lo compara con colecciones de referencia. Entonces eso también es muy importante, poder hacer estas colecciones de referencia, que estamos trabajando con estudiantes, con practicantes, etcétera. Vamos conformando estas colecciones de referencia y después vamos comparando lo que vemos que aparece en la excavación arqueológica con lo que tenemos como colección de referencia. A veces se pueden hacer análisis más detallados, por ejemplo, Virginia Macrosti, también arqueóloga, nos permite, o sea, ella realiza análisis que se denominan de microfósiles y que permite poder hacer una identificación mucho más certera de algunas plantas que vamos reconociendo. Y esa es la primera, encontrar las plantas, luego identificarlas taxonómicamente. Y luego viene una tercera etapa que es datar estas plantas para saber, ¿a qué me refiero con datar? En arqueología existe un método que se llama el método de radiocarbono 14, ¿verdad? Que nos permite saber en qué momento, cuál es la fecha en que esa planta básicamente murió, digamos, dejó de ser un ser vivo. Y a través del radiocarbono, entonces nosotros podemos datar, fechar el momento de muerte de los organismos vivos y decir, bueno, esta planta murió, por ejemplo, ya en el año 1670, con un sigma más menos, uno sabe, nunca es una fecha exacta. Para los oyentes tienen que saber que es un rango de fechas, etc. Y esa es la tercera parte, entender cuándo esa planta estuvo en ese lugar o técnicamente cuándo murió en ese lugar. Y esa es nuestra tercera etapa. Y así vamos tratando de generar una especie como de línea de tiempo de las plantas que estamos viendo, cuáles son y cuándo se están o cuándo están apareciendo en los distintos contextos arqueológicos de Tarapacá. ¿Qué más te puedo comentar? Entonces, bueno, hay que tomar decisiones como decir, ¿qué sitios arqueológicos vamos a excavar? Y para eso hemos decidido abarcar distintos lugares de Tarapacá que tienen funciones diferentes. Para que la gente que no conoce Tarapacá fue un lugar fundamental en el periodo colonial, era por supuesto parte del virreinato de Perú, todavía no era parte de Chile,
y se desarrolló intensamente una agricultura en Tarapacá, producto de que había mucha explotación primero de las guaneras, que era fundamental para generar estos, ¿cómo se dice?, fertilizantes que se utilizaban en Europa, y luego también todo el mundo de la explotación del salitre. Por lo tanto, Tarapacá fue fundamental para la economía de los últimos periodos del virreinato del Perú. Y a propósito de eso se produce también gran parte de la Guerra del Pacífico, ¿no? De todas estas riquezas que existían en el desierto. Entonces, hay lugares fundamentales en Tarapacá que son puertos, que son lugares de explotación y también de la plata, muchos sitios habitacionales donde hay explotación o donde hay manejo agrícola, por ejemplo. Entonces tienen muchos lugares así exquisitos. Alejandra, y aquí me surge una duda, porque ahí está el Valle de Azapa, por ejemplo, en fin, hay ciertos productos que al día de hoy son famosos, como la aceituna, el tomate que sale de allá cuando aquí no crecen tomate, orégano también. ¿Seguirían siendo los mismos valles? ¿Ustedes están trabajando por ahí? O, bueno, mencionabas Pica, por ejemplo, que son lugares que hasta el día de hoy siguen siendo agrícolas. Exacto. Nosotros estamos trabajando esos mismos valles. No particularmente Azapa, pero estamos trabajando Valle de Camiña, ¿ya? La continuidad del Valle de Camiña hacia la costa, que es la zona de Tiliviche, donde está el puerto de Pisagua, que es un puerto fundamental. Luego estamos trabajando la zona de Tarapacá, el Valle de Tarapacá, y también queremos trabajar, por supuesto, el oasis de Pica, como también algunas quebradas más pequeñas, como pueden ser Quipisca. Pero en el fondo, eso que tú dices, por ejemplo, la aceituna se localiza efectivamente muy tempranamente en el Valle de Azapa, pero también llega hacia la zona de Tarapacá, y hay otros elementos como las vides, todo el mundo de las uvas, que también prendieron de manera muy rápida en épocas coloniales, particularmente en la zona de Pica, donde hay vides famosas, donde hay variedades probablemente, algunas de ellas deben estar perdidas, etc. Pero estamos trabajando esos mismos lugares de donde nosotros tenemos este imaginario que provienen todos esos cultivos y frutas nuevas. Así que esa es nuestra zona de estudio. Ahora estamos en la costa. Ya este año nos queremos ir a trabajar a la zona de Pica y Matilla. Y así, vamos cambiándonos dentro de la zona a diferentes espacios, con distintas lógicas productivas. Esa es la idea. Ahora, bueno, a propósito de Pica, que es un lugar fascinante, ¿nos puedes indicar algunos elementos que hayan venido desde fuera? Por ejemplo, decía el limón de Pica, que lo tenemos considerado tan chileno, pero se sabe, a veces consumimos y sabemos poco que hay plantas o alimentos que no estaban aquí, que fueron traídos desde Europa o incluso desde Asia y que los sentimos tan nuestros. Entonces, ¿nos puedes dar algunos ejemplos? De lo que hemos ido reconociendo arqueológicamente, una de las cosas que aparece de manera muy temprana es el trigo, ¿ya? El trigo de alguna manera quiso reemplazar al maíz, pero no funcionó, porque la gente hasta el día de hoy sigue produciendo maíces originarios, nativos de la zona. Pero sí se encuentra mucho, mucho maíz ya en el siglo XVI. Lo trajeron probablemente en los barcos y en estos espacios de desierto, pero con irrigaciones o con sistemas de irrigación, se dio muy rápidamente. Luego, el otro elemento que se trajo tempranamente es la alfalfa. ¿Por qué? Porque la alfalfa permitía alimentar a el ganado, que también se empezó a introducir en el desierto de Atacama, y particularmente ayudaba a las mulas que estaban recorriendo este desierto en trayectorias muy largas, entonces fue un alimento importante para el ganado. De las plantas que podemos consumir nosotros los seres humanos más habitualmente, los relatos más tempranos y que aparecen también en los restos arqueológicos son sin duda las aceitunas. El mundo de los olivos está desde el siglo XVI en adelante, lo mismo las vides, y se empieza a hacer una producción viñatera de vinos muy, muy temprano en el siglo XVI-XVII, y ahí nuevamente Pica es un lugar estrella, Pica y Matilla. Se construyen estos famosos lagares, que son donde se está produciendo el vino, donde se están
¿cómo se dice? Fermentando las uvas, y hay una serie de lagares repartidos por todos los oasis de Pica y de Matilla, que hasta el día de hoy conservan, por ejemplo, estas famosas tinajas donde se fermentaba el vino, o las famosas botijas, que son estas cerámicas coloniales donde se está trasladando el vino a través de los intercambios comerciales y sacando vino, inclusive exportando hacia otros lugares de América y de Europa. Entonces, esos son como los productos estrella que son reconocidos inclusive en las crónicas. Pero aparecen cosas como, entre comillas, raras, que no sabemos muy bien de dónde provienen. Una que se me viene particularmente a la cabeza es el ricino, que es una planta que hasta el día de hoy se utiliza como para extraer aceites y hacer aceites de tipo más bien medicinales, y la reconocemos en el registro arqueológico de manera bastante conspicua, pero está ahí presente. Y otras plantas que comienzan a aparecer muy masivamente dentro del registro son algunas flores, algunas que pueden ser nativas, no estamos todavía muy claros. Aparecen también elementos, los cítricos ya están presentes en el siglo XVIII, según lo que hemos estado estudiando. Cuando te digo cítricos me estoy refiriendo o a limones o a naranjas, todavía no las tenemos muy identificadas, pero están en el siglo XVIII. Y increíblemente también tiende un poquito como a desaparecer. Esto lo estoy diciendo muy todavía preliminarmente, pero tiende a mermar la producción de maíz por un tiempo. El siglo XVIII el maíz parece no ser tan habitual en el registro arqueológico. En las crónicas sí se menciona muchísimo, pero en el registro arqueológico no lo estamos viendo de manera tan evidente. Es como que hubiese una especie de no quiero decir reemplazo, pero sí como de tendencia a poner más énfasis en producir trigo y dejar el maíz, que es lo nativo, lo local, un poquito más relegado. Cuestión que después se va a revertir en el siglo XIX en adelante, porque el maíz nuevamente tiene una eclosión muy importante. Entonces, además, no solamente queremos ver qué es lo que se introduce, sino también cómo las propias plantas locales comienzan de alguna manera a jugar con estos ritmos de producción distintas, ¿verdad? Porque por una parte está el mundo indígena, mestizo a esta altura, el mundo indígena, mestizo, colonial, y por otra parte está el mundo hispano, que quiere imponer otras lógicas. Así que ahí estamos viendo qué es lo que aparece y lo que desaparece. Bueno, has mencionado muchas. Yo veía en este video que hacía mención al inicio en Instagram otras cosas que en realidad no sé de dónde vienen, como el durazno, el melón, frutas muy de esta época además. Sí, además, ahora en estos trabajos que estamos haciendo precisamente en Pisagua, que es este lugar al norte de Iquique, este puerto costero, ahí trabajamos algunos contextos coloniales y apareció de manera impresionante restos de posiblemente semillas de sandías, semillas de melones, muchos cuescos de duraznos, también algunas frutas como ciruelas. Entonces es un mundo frutal que está introduciéndose. Queremos hacer fechas actualmente para ver qué es lo más temprano, cuando realmente se introduce. Tenemos algunas fechas que nos han dado que la presencia, por ejemplo, de duraznos en el siglo, más bien principios del siglo XIX, ya estamos hablando del 1800 y algo. Pero hay otras plantas, como pueden ser las ciruelas, que nos aparecen datadas hacia el 1750, o sea, un siglo antes, o medio siglo antes. Entonces, claro, estamos ahí jugando. Ahora, hay ciertas plantas, como los que tú mencionabas, los duraznos, la ciruela, todas esas plantas pueden haber, básicamente, no necesariamente ingresar el árbol completo, sino que lo que se está introduciendo son los frutos, porque se pueden secar. Toda planta que pueda introducirse como carozo seco, lo que nosotros conocemos habitualmente como, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los cuescos o duraznos secos, permiten trasladar el huesillo, gracias, permiten trasladar las plantas por grandes cantidades de distancias y tiempo. Entonces, una hipótesis que manejamos es que este tipo de plantas pueden estar introduciéndose solamente sus frutos, no necesariamente el árbol completo. Otras plantas que llaman la atención y que tenemos datadas hacia mediados del siglo XVIII, 1750, son los coquitos de las palmas, que aparentemente es la palma chilena, la Jubaea chilensis.
Y esa también creemos que precisamente puede estar llegando a propósito de que permite su traslado y que no se echa a perder. O sea, hay que imaginarse que este era un mundo en que la gente se trasladaba a pie, se trasladaba en mulas, aquellos que tenían esa posibilidad, y en barco solamente para las grandes producciones. Entonces, no era que las cosas llegaran de un día para otro, las cosas podían tomar semanas, si es que tal vez no meses, en llegar a estos espacios tan aislados, ya sea que estuviesen proviniendo desde Arica, por ejemplo, o desde Moquegua, o desde la zona de Bolivia o de Potosí, por ejemplo, o inclusive de la zona central de lo que actualmente es Chile, pero en el fondo las distancias que había que recorrer eran enormes. Entonces también hay un esfuerzo por parte de los grupos humanos en poder generar todos estos nuevos productos o plantar estas nuevas cosas. Entonces eso es súper interesante, por lo menos a mí me fascina. Me fascina ver ese esfuerzo. Estoy fascinada porque además estamos hablando de un desierto. En un desierto, eso es impresionante. O sea, ¿Cómo es posible eso? Porque como que de alguna manera yo me fui en este viaje al pasado y nos hablas de unos oasis, o sea, yo me lo imaginé, eh, unos oasis que hoy día es como impensado cuando hablas de Pisagua, bueno, Pica sigue siendo un oasis, y otros lugares que has mencionado es como, ¿en serio podía haber habido todo eso ahí? es que realmente es impresionante porque, claro, las quebradas, por ejemplo, actualmente de Camiña y Tarapacá todavía tienen agua y por lo tanto uno va a esas quebradas y hay agricultura en terraza, etc. Pica también sigue siendo un oasis y por lo tanto es que se alimenta de agua subterránea y por lo tanto todavía es verde, ¿verdad? Pero hay espacios entre lo que hoy en día se conoce como la pampa del Tamarugal, donde si uno afina el ojo, uno se empieza a dar cuenta que está lleno de campos de cultivo que hoy en día aparecen casi como unas siluetas en el desierto. Es más, yo invito a la gente que pueda, por ejemplo, ver Google Earth, que se meta y se fija, se va a meter a Google Earth, coloca ahí Pampa y Luga y se va a dar cuenta que está lleno de canchones, de melgas, de elementos de cultivo que en alguna época pasada efectivamente tuvieron a su haber campos de trigo, campos de maíces, campos con calabaza, las cucurbitas, lo que se refiere a los zapallos, etc. Y eso probablemente se irrigó artificialmente a través de canales de irrigación que salían desde la quebrada de Tarapacá y que la gente tuvo que construir a pala, a mano, para, por en el fondo, desviar las aguas y las aguas desde los distintos ríos hacia estas zonas que eran completamente desérticas. Entonces, cuesta mucho imaginarnos cómo un desierto, que hoy en día es literalmente un peladero, en el pasado estuvo lleno de campos de cultivo, que además se vieron favorecidos precisamente por, como muy bien lo ha presentado Francisca Santana Sagre, otra de nuestras coinvestigadoras, como la fertilización de todas estas plantas con el guano y después con el salitre promovió en el fondo una agricultura del desierto extraordinaria, extraordinaria. Así que eso es lo que te puedo contar. ¡Qué maravilla! El, el desierto de Atacama está lleno de secretos y Sí. a mí me encanta decirle a nuestros estudiantes que tienen que ir y mirar y que tienen que en el fondo poder observar con ese ojo que va un poquito más allá, ¿no? Y la gente también, la gente lo puede, hoy en día lo puede ver hasta en Google Earth. Eso es, a mí me encanta, es extraordinario, extraordinario. Yo aquí a lo mejor me escapo un poco de lo que tiene que ver con el trabajo arqueológico, pero ¿cuál sería el fin de estas plantaciones agrícolas? ¿Consumir quienes vivían por ahí? ¿Saldrían de vuelta a Europa o a otros lugares estos productos? ¿Cuál Sí, podría haber sido el destino? es una muy buena pregunta. Mira, gran parte de estas plantas se utilizan en los mercados locales a propósito de que hay una minería muy importante en la zona, particularmente lo que se conoce como la minería de Guantajaya y Santa Rosa, que son dos lugares mineros que están en la región y que mucha gente se fue a trabajar ahí. Y por lo tanto las mismas crónicas nos dicen, había que plantar mucho porque había que alimentar a una población que ya no se dedicaba a la agricultura, sino que se dedicaba a explotar las minas de plata. Entonces, la gente que tradicionalmente era agricultora, de pronto cambia su foco productivo y se va a explotar las minas de plata. Con eso, entonces, se tiene que empezar a producir de forma muy masiva para poder alimentarla. Pero luego, tu pregunta acerca de si estas plantas cruzaron otros océanos o se fueron hacia otros lugares,
mi hipótesis es que sin duda sí es así. Particularmente los maíces pueden haber, que no son extranjeras, digamos, pero sí esta producción maicera pudo haber sido interesante para algunas producciones más de tipo americana, digamos. Y respecto a las introducidas, si estas después salen en tiempos tempranos, todavía no lo sabemos. Es algo todavía desconocido para nosotros, pero es una hipótesis muy, muy interesante de evaluar. ¿Cuánto de lo que llega después se vuelve tan Claro. local que a su vez se empieza a exportar? Eso es algo probablemente para otra investigación, no lo sabemos. Bueno, Pero hoy sí, día se volvió interesante. algo para exportar porque exportamos fruta, pues, Exportamos de todo, casi exportamos todo. uvas, exportamos vides, las vides. O sea, el mundo de los vinos es muy particular porque, como hoy día se sabe, muchas de las cepas que llegan a América no florecen en toda América, pero sí les va muy bien en la zona mediterránea, que corresponde a lo que hoy día es Chile central, y también les fue bastante bien en la zona del desierto tarapaqueño y también en la zona de Azapa, pero particularmente en la zona tarapaqueña hay una interesante fuente de recursos genéticos de vides que hay que explorar, digamos. Y que bueno, que hay otros científicos que lo están haciendo hace un rato ya. Así que ahí hay cosas buenas. Quedan hartas maravillas por descubrir todavía, incluso en el mundo de las vides, como tú decías, que a veces pensamos que ya está todo listo con ciertas cosas que han salido en los últimos años, pero ahí hay una zona todavía por explorar, como tú nos cuentas. A propósito de eso, y porque ya nos queda poquito tiempo, ¿en qué están en la investigación? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Después se van a dar a conocer más resultados? ¿Cómo sigue esto? Ya, bueno, nuestra primera etapa, que la cumplimos hace poquito, fue poder excavar este puerto, este sitio de Pisagua, este espacio colonial, donde pudimos observar gran cantidad de plantas, tanto locales como foráneas, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer los análisis de estos materiales. Siempre en arqueología y en las ciencias en general, la primera etapa es la recuperación de los materiales, en este caso de plantas, animalitos, restos de animales, por favor, que la gente no se vaya a imaginar huesitos, cositas muy pequeñas. Y ahora viene la etapa de análisis. ¿Análisis como cuáles? Vamos a hacer análisis de identificación primero, pero también vamos a hacer análisis de isotopía para saber de dónde provienen estas plantas. Hay isótopos como el estroncio que permite saber de dónde se están obteniendo estas plantas, si están siendo plantadas localmente, están siendo traídas de lugares más lejanos. Vamos a hacer análisis también en los fragmentos de cerámica. ¿Por qué? Si nosotros queremos saber cómo estas plantas se introducen en la culinaria, en la alimentación, tenemos que ir a estudiar las vasijas, donde se almacenan, donde se cocinan, donde se mezclan, donde se hace la cocina. Entonces ahí el grupo liderado por Mauricio Uribe y Claudio Bande realizan análisis específicos de las formas de las cerámicas, los tipos de cerámica, le dan una cronología y además hacen estudios de microfósiles, de lípidos para saber qué es lo que contenían o que contuvieron esas cerámicas en el pasado. Entonces ahora viene toda esa etapa del análisis de laboratorio, del análisis de más de detalle de todas estas materialidades. Y luego nuestra intención es, siempre la ciencia pasa por esta etapa, ¿verdad?, de recuperar, analizar y publicar, que en general son publicaciones de más bien de índole académica, pero por supuesto nuestro compromiso es poder hacer divulgación de todo tipo a través de redes sociales, invitación ojalá en el futuro a los colegios de la zona para que puedan ir a conocer lo que estamos haciendo, tanto durante las futuras excavaciones como también en los análisis que se hacen en los museos. En Pica, por ejemplo, estuvimos trabajando hace muy poquito tiempo, la semana pasada, analizando contextos y cerámica que el Museo de Pica muy amablemente nos cedió para poder conocer y investigar. Entonces, se vienen un montón de cosas. Este Fondesit es un Fondesit muy cortito, dura solo 3 años, así que estamos literalmente a toda máquina tratando de producir la mayor cantidad de información posible. Eso es lo que viene a futuro, seguir trabajando. Harto trabajo quedando. No, harto trabajo, queda muchísimo, estamos recién empezando, pero estamos muy contentos, de verdad que muy contentos. Ha sido fantástico poder acercarse a este mundo tan como extraño de las plantas, del microresto, de la cosa pequeña, microscópica, pero que finalmente nos dice mucho acerca de las personas.
Sí, bueno, ya a mí me ha servido para imaginarme un pasado que ni siquiera sospechaba y para poder mirar con otros ojos la próxima vez que esté ahí ante ese paisaje que me encanta, aunque no tenga estos valles agrícolas que pudo haber tenido alguna vez. Alejandra, muchísimas gracias por compartir toda esta información fascinante con nosotros aquí en la hora del museo. Muchísimas gracias a ustedes. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.